Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro bloque muy pero muy especial en una consulta con el médico genetista. El día de hoy nos encontramos con una eminencia en el Perú, la doctora Yoconda Manacero, médico pediatra, endocrinólogo y médico genetista, jefa de la Unidad de Genética del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bienvenida, doctora, muchas gracias. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que toca de alguna manera especial, por algún familiar en especial, porque 1 de cada 800 nacimientos en el Perú puede corresponder a un niño con síndrome de Down. Es un síndrome muy conocido, características físicas especiales, y hay distintos grados de complejidad en el manejo de un síndrome de Down. Hace muy poquito fui atendido en un restaurante de comida rápida por un muchacho de unos 25 años, con un cariño y una voluntad que era para llorar. De emoción. Lo digo muy sinceramente. Me sentí no afectado, sino orgulloso y con ganas de vivir la vida de una manera diferente. Doctora, yo sé que usted ha estudiado muchísimo este síndrome y tiene distintas y múltiples características, pero se trata de una mutación genética. Bueno, mira, el síndrome Down en realidad es una condición genética con la que la persona nace, ¿no? Debido a que ha habido una falla al momento de la disyunción de los gametos, en realidad, ¿no? Se separan los cromosomas de una manera que no debería de ser, y entonces el óvulo o el espermatozoide, en vez de llevar 23 cromosomas, llevan uno de más. Y ese uno de más, al fusionarse con su partner, que sería el óvulo con el espermatozoide o viceversa, ya va a haber uno de más. Entonces, todas las células de esa persona van a tener un cromosoma extra, que en este caso sería un 21, ¿no? Porque hay otras trisomías distintas, pero estamos hablando del síndrome Down, donde trisomía es la del par 21. Exacto. Tri de 3, soma de cromosoma 21. Por eso es que el Día Mundial del Síndrome Down es el 3/21, o sea, el 21 de marzo a nivel mundial, ¿ya? Por eso, porque son 3/21. Entonces, esta es una condición frecuente, es la más frecuente de los seres humanos, ¿no? Teóricamente deberíamos de tener en el Perú pues alrededor de 30.000 personas con síndrome Down si nosotros hacemos un cálculo matemático rápido de esa estadística, ¿no? Quitando las posibilidades de que las personas murieron por alguna condición o complicación asociada, ¿no? Pero básicamente existe la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que agrupa a las familias que tienen algún hijo con síndrome Down, y hay más de 5.000 familias agrupadas, ¿no? Definitivamente hay muchas más personas con síndrome Down. Y les puedo decir, como médico especialista en genética, pero sobre todo, y también como pediatra, pero sobre todo eso como mamá, ¿no? Yo tengo una hija que ya tiene 27 años y tiene síndrome Down. Y de hecho fue por ella, ¿no? Por eso yo doy gracias a Dios de que Alejandra llegó a mi vida, porque tengo otros 2 hijos, Antonio y Denise, pero al llegar a Alejandra yo decidí estudiar genética, justamente por ella, ¿no? Y de hecho que si no fuera por ella, en este momento no me encontraría en esta posición, ¿no? De ser la jefa de un servicio de genética que manejamos casos de condiciones genéticas, la más frecuente el síndrome Down. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja atiende muchísimos casos de personas con síndrome Down, porque la mitad de ellos pueden tener una malformación cardíaca presente, y muchas no son tan simples de manejar y requieren un manejo quirúrgico, y por eso son referidos al Hospital de San Borja, ¿no? Además pueden tener también anomalías gastrointestinales, ¿no? Entonces, de manejo quirúrgico, como malformaciones anorrectales, de repente
muchas, ¿no? Muchas de ellas, de repente defectos en la formación de algún segmento del intestino, y esto hace que su tratamiento quirúrgico sea a veces una emergencia neonatal, como las malformaciones anorrectales, y tienen que ser referidos a un instituto de alto nivel quirúrgico como el Instituto de San Borja, ¿no? Y bueno, entonces tenemos mucha experiencia viendo a niños con síndrome Down, y también desde mi experiencia personal, ¿no?, de mamá, les puedo decir que una persona que nace con la condición de síndrome Down tiene es decir, todas las posibilidades de desarrollarse en la vida, porque si bien es cierto que una de las condiciones que tiene, o sea, de las características del síndrome, aparte de las características que hacen que uno como médico los sospeche desde que los ve, todos van a tener cierto grado de discapacidad intelectual. Esta puede ser leve y no les va a impedir desarrollarse en la vida, ¿no? Incluso ellos pueden tener acceso a una educación inclusiva, terminan la secundaria, hay chicos estudiando en la universidad, hacen diferentes tipos de actividades, pueden trabajar y pueden independizarse como personas, ¿no? Entonces, esa es la meta que nosotros buscamos, que ellos se desarrollen como personas con todas las capacidades y las metas que ellos quisieran cumplir y lograr que se hagan realidad, ¿no? Me emociona muchísimo, doctora, de verdad. Nosotros siempre estamos a favor de la inclusión, y además vemos que cuando existe un grupo de niños que se compromete a algo, ayudan a una persona con cierta discapacidad a salir adelante en grupo. Una cosa muy especial que se ve. Doctora, también existen ciertas condiciones de la futura mamá o del futuro papá que agrandan esas posibilidades. Por ejemplo, una mamá pasada los 42 años, 40 o 42 años, tiene más riesgo de tener un niño con síndrome de Down. ¿Es correcto? Es correcto, o sea, las probabilidades de manera global, sin considerar la edad materna, son de 1 en 800, 1 ¿no? en 800. Embarazos que pueden nacer el bebé con esta condición genética. Pero la probabilidad va en aumento conforme la edad materna va en aumento. Y eso tiene una explicación bien interesante. Es que las mujeres nacemos con un número determinado, ¿no?, de ovocitos, exacto. Ya nuestras células que van a ser expulsadas mes a mes desde la menarquia hasta la menopausia, ya están allí desde que nacemos. No es así en los varones, que van formando sus gametos espermatozoides cíclicamente, las mujeres no. Entonces, a mayor edad de la mujer, más adultos, o sea, más edad tienen los óvulos, estos ovocitos. Entonces, van a tener la posibilidad de tener afecciones, ¿no? Y eso es lo que puede generar que una mujer, cuanto más edad tenga, el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down sea más alto, ¿no? Doctora, ¿qué debe hacer una pareja? Una pareja joven, sale el médico de la sala de partos, un poco compungido, y le dice: nos parece que el niño tiene rasgos de síndrome de Down. A la pareja, me imagino, se le cae el mundo en ese instante, se siente, digamos, muy debilitada como pareja, pero yo creo que no conozco, o sea, a una pareja que no esté feliz de tener un niñito, o sea, que se haya reconstruido su vida a partir de esta criatura que tiene mucha bondad en el corazón. Bueno, definitivamente el tener una noticia, ¿no?, así, de esta condición genética o de cualquier otra, estamos hablando ahora de la más frecuente de los seres humanos, para cualquier ser humano siempre la primera reacción va a ser un shock, ¿no? Porque como seres humanos que somos, esperamos pues tener al hijo perfecto. Y cuando vemos que no es el hijo que nosotros habíamos tenido en nuestra cabeza, sino que es diferente, entonces tenemos que ver, primero uno se hace la interrogante, ¿por qué me tocó a mí?, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ya el médico le explica, lo primero que tiene que hacer es ir a una consulta del médico genetista
hacerle el estudio genético que determine qué tipo de síndrome Down tiene. Para poderlo porque clasificar. Hay tipos genéticos de Ok, síndrome Down, ya. lo cual no significa que el niño cuando nace tiene un grado, ojo. Ok. Todos los niños nacen con el mismo potencial, independientemente del tipo genético que tengan. Buenazo. Y a partir de ese potencial, dependiendo de cómo sea abordado ese niño, de cuánta estimulación temprana se le dé, de cuánto amor se le dé, de cuánto se le brinde de oportunidades para desarrollarse, es que a lo largo de los años que pasen se va a establecer cómo está ese niño, si está leve, si está moderado o si está severo, ¿no? Y así se van desarrollando. Y también, por supuesto, que si este niño que nació no tiene ninguna malformación asociada, sus posibilidades son mucho mejores, ¿no? Pero el hecho de tenerla, si llega a un centro como el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde va a encontrar los especialistas que van a poder solucionar su anomalía cardiovascular, gastrointestinal o cualquiera que ésta sea, pues entonces todo es posible de corregir y va a tener las posibilidades para desarrollarse. Existen algunas cositas que, por ejemplo, son difíciles al comienzo, ¿no? La macroglosia, que es un tema de la lengüita un poquito más grande, dificultad para la succión, por ejemplo, cosas que el pediatra está en condiciones de manejar inicialmente, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, tiene que guiarlo, tiene que hacer que ese niño comience su estimulación y terapias de diferente tipo, terapia orofacial, terapia física, terapia de estimulación sensorial, en fin, después más adelante de lenguaje, de conducta, pero todo se puede lograr, ¿no? Esas son las cosas que el mensaje que se le tiene que dar a las familias es: usted tiene un reto, ha recibido un niño que representa un reto para su vida. Entonces, ¿lo va a asumir? Sí lo va a asumir porque lo quiere, entonces definitivamente sí va a ir para adelante y lo va a sacar adelante, ¿no? Le agradezco muchísimo, estoy bien impresionado por la comunicación, me ha hecho entender algunas cosas que desconocía y estoy seguro, amigos, que si usted en casa tiene un familiar, alguien muy cercano, sabrá quererlo y cuidar a estos angelitos que realmente tienen un corazón de oro. Muchísimas gracias a la doctora Manacero, médico jefe de genética de la Oficina de Genética del Hospital Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estamos agradecidísimos por su presencia, una eminencia en el Perú que nos ayude a comunicar algunas cosas que nosotros no sabemos y que pueden llegar con palabras fáciles a nuestros amigos en todo el Perú. Muchas gracias más bien por la invitación y estoy encantada de estar aquí cuando tú gustes. Muchísimas gracias, doctora. Queridos amigos, muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que la estén pasando bien en familia a esta hora del día. Este es nuestro consultorio de traumatología y ortopedia. El día de hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al doctor Felipe Cabell, médico traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue, para hablar de un término que asusta. Y lo he visto en carne propia, o lo he tenido en carne propia, lo he gozado en carne propia, porque cuando un paciente lee en su informe de tomografía o de resonancia, paciente con condromalacia rotuliana, por ponerle un nombre, condromalacia, ¿será cáncer? Malasia, no me suena, ¿qué cosa es? Va a donde nuestro amigo Google y termina más desinformado que antes todavía. Ya. ¿Qué cosa es la condromalacia? En este caso, la condromalacia rotuliana, de la rótula, un huesito solito que está prácticamente solo junto con otro, no tiene casi contacto directo con otro hueso, ¿ya? Pero tiene ciertas enfermedades que tienen que ver con un desgaste. Vamos a saber por el doctor Felipe Cabell qué quiere decir condromalacia, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor.
Bueno, condromalacia viene de la palabra condro, que es cartílago, y malacia, degeneración. O sea, es una degeneración del cartílago articular, en este caso rotuliana, de la rótula, ¿no? Ese es digamos, el nombre y la explicación de este término. Lo que acaba de decir es muy claro. Malacia no quiere decir algo como neoplasia. No quiere decir que es maligno. Es degenerativo. Entonces, tómelo con calma, pero hay que entenderlo. Exactamente, porque, claro, el diagnóstico se hace principalmente por resonancia, pero mucho va a depender de los síntomas que tiene el paciente para poder uno hacer este diagnóstico, ¿no? Por lo general va a ser un dolor en la cara anterior de la rodilla, que se va a presentar cuando el paciente se para, con una sensación de chasquido o frote. Entonces, estos, digamos, son los pequeños alertas que uno pide su resonancia y podemos sospechar del diagnóstico de condromalacia rotuliana. Perfecto. Doctor, hay gente que, por ejemplo, se levanta en las noches, baja algunas escaleras y crack, 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 suenan las rodillas, así como que uno se saca los conejos de las manos, algo así, y crack, 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 suenan las rodillas. ¿Es patológico? Yo siempre le digo a mis pacientes, si duele, si suena y no duela, no te preocupes. Porque el chasquido puede ser algo normal, funcional, fisiológico. Pero si ya a ese chasquido le comenzamos a agregar dolor, que comienza a aumentar con el tiempo, con las actividades, y hay que tomar en cuenta hacer un diagnóstico adecuado. Cuando se atraca la rodilla, Ya. porque a veces hay un crack, ¡ay, me alivia! Ya. Pero cuando se atraca, tampoco es normal. No, ya cuando hay una traba, como llamamos, Traba. ahí ya podemos estar hablando de problemas quizás meniscales. Porque el menisco puede estar roto, se luxa y traba la rodilla al momento de caminar. Entonces ya otra patología completamente distinta. Ok. ¿Cuál es el manejo, doctor? ¿Cómo se hace y cómo se va degenerando la rótula? O sea, la rótula también se degenera producto de artrosis, de tiempo y de procesos de microtraumas crónicos. La condromalacia es un problema multifactorial. Por un lado, tenemos la estructura anatómica. Las mujeres tienden a desarrollar más condromalacia que los hombres, porque al tener la pelvis más ancha, la cadera va hacia adentro, ¿no es el eje cierto? fémuro-tibial se ve alterado y eso es un factor. Otro factor, por ejemplo, puede ser la rótula alta, quiere decir que no está en la zona, está un poquito más arriba de lo esperado. ¿Qué hace? Aumenta más el roce y eso causa más dolor. La hiperlaxitud ligamentaria también puede producir Una articulación más suelta. flexible, también puede producir condromalacia. Entonces son varios factores que uno tiene que ir agregando. Factores genéticos también, puede haber factores hereditarios, también se puede ver. Entonces uno va llegando al diagnóstico y, como le digo, el gol estándar es la resonancia. La resonancia. ¿Qué espera uno en una resonancia? En la resonancia lo que yo voy a ver es la integridad de ese cartílago, ¿no? Y hay grados de condromalacia. El más leve es el primero, el cuarto es el de más gravedad. Como yo siempre digo, no es como que yo tuviera una pared y a esa pared yo le he puesto un barniz. Una condromalacia de primer grado, ese barniz está adelgazado. En la condromalacia de segundo grado, el barniz está agrietado, pero todavía tengo mi pared, que es el hueso protegido. En la condromalacia de tercer grado ya hay pérdida parcial de ese barniz. Y en la condromalacia de cuarto grado ya no hay barniz y está de frente a la pared, y ahí es cuando comienza más el dolor porque ya está prácticamente chocando el hueso. Dos estructuras que chocan, que no deberían chocar. Exactamente, porque el cartílago justamente tiene esa función: proteger, evitar el desgaste, mejorar la movilidad, porque eso es lo que no se va a desgastar. Doctor, el hecho de... Voy a entrar por otro tema. O sea, vamos a hablar de nutrición un poquito, ¿le parece, doctor? O sea, ahora que está súper de moda los suplementos de colágeno, por ejemplo, con vitamina C, que evidentemente sí ayuda, nutricionalmente se sabe, pero esto es antes de tenerlo, no es que por tomar o sea, que te vas a curar de la condromalacia. No. La idea es tener una base para que no te dé, y por eso es la nutrición, ¿no? La alimentación saludable es básica para todo tipo de patología, y en este caso lo que hacemos es evitar que este colágeno que se vaya perdiendo, pero lo que ya está desgastado, sobre todo cuando ya tenemos una condromalacia de cuarto grado, eso ya no va a regenerar. Incluso muchas veces hay que colocar pedazos de cartílago de otra zona en esas zonas que están con hueco para proteger. Otras son las microperforaciones, hacemos sangrar ese hueso para que ese coágulo reemplace un poco al cartílago que está ahí.
Y también tenemos lo que se llama la viscosuplementación, que es mejorar la viscosidad de la Que rodilla. es como ponerle un aceite Al motor. a la moto, ¿no es cierto? Claro. Pero se hace bien inyectable. Claro, se coloca ácido hialurónico, por ejemplo, en la rodilla para mejorar la viscosidad. Como yo digo, igual como cuando coloco aceite al motor para que la pieza no desgaste, yo al mejorar la viscosidad evito que haya mayor desgaste. Pero ojo, no lo curo. Estoy previniendo y dándole mayor tiempo de vida a esa rodilla que probablemente pueda terminar en una prótesis. Ahora, estamos hablando de condromalacia rotuliana, pero el defecto del cartílago también se va a dar a nivel de fémur y a nivel de tibia, y esto ya son las artrosis que se están Y presentando. ahí es donde viene el reemplazo completo de rodilla. El reemplazo Que hay un vástago y un cono, por decir de alguna manera. ¿no Eso ya es una cirugía que va a reemplazar porque esa articulación, Esa articulación ya no es salvable. viable. Exactamente. Ok. Pero acá, amigos, sí es importante varias cosas, porque uno tiene una edad para generar huesito y cartílago. Exacto. ¿Ya? Y después se va perdiendo. Uno deja de absorber tanto y además se va perdiendo. Y si encima usted ha hecho deporte toda la vida, no ha usado zapatos con buena amortiguación, que eso es otra cosa, el calzado también es súper importante para el deporte, que sea un buen calzado para que tenga la amortiguación necesaria, pero eso es prevención, no es curación. Y no solamente el calzado, doctor, el piso donde uno hace el ejercicio es muy importante. Ah, mira tú. Porque si no hay una buena amortiguación del piso, entonces eso va a causar mayor desgaste articular. Entonces, a veces no vale mucho abusar si estamos, por ejemplo, jugar en cemento, eso. Obviamente que no prohíbo el ejercicio, ¿no? Pero no abusar. No estamos salvando la tierra por un campeonato de fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si una articulación se daña, eso ya no se va a recuperar y va a tener complicaciones a futuro. Doctor, claro, cuando el camino, cuando ya la cosa se degeneró, probablemente uno tenga que ir a sufrir, y las articulaciones que más sufren, vamos a decir, son las caderas y las rodillas, ¿no es cierto? Cadera y rodilla son las primeras porque son las que más usamos. Como yo también le digo a mis pacientes, si yo tengo mi hombro lesionado, me pongo un cabestrillo, descanso un poco y se acabó. Pero si yo tengo una rodilla, una cadera, te voy a prohibir que camines. Caminar es básico para la vida. O sea, yo puedo dejar de mover el brazo un tiempo, pero desplazarse es mucho más complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo personas que viven en asentamientos humanos, que tienen que subir escaleras todos los días, o departamentos antiguos que ya no tienen, que usan ascensor? Entonces, subir escaleras todos los días, 4 pisos, personas de 70, 80 años que tienen que caminar porque no les queda otra, es bien complicado. Entonces, yo trato de sugerir, ¿no?, en la medida de lo posible, evitar subir y bajar escaleras lo mínimo posible, si ya estamos en este grado que ya la limitación de la actividad es mayor. Yo le digo, justo cuando estuvimos hablando con otro especialista, doctor de la lumbalgia, ¿y qué hace usted? Bueno, yo construcción y cargo cemento y tiro lampa. ¿Qué le vas a decir al caballero? No trabaje. Claro. O sea, o yo agricultura, cosecho la tierra, tengo que arar el ganado, o sea, por Dios. Entonces, hay temas que además son motivo importante de ausencia laboral, ¿no es cierto? O sea, de compromiso con el trabajo. Esos problemas pueden ser un problema social incluso en la medida que la sociedad no esté acostumbrada a desarrollarse y a modernizarse, ¿no? Ahora, por ejemplo, y si esto es un tema común, ¿no?, los edificios, por más pequeños que sean, tienen ascensor. ¿Por qué? Porque están pensando en el futuro. Antes no pensaban que una persona de 70 años podía vivir en escaleras. Entonces, mientras menos esfuerzo le des a la articulación es mucho mejor porque vas a evitar mayor daño. De acuerdo. Amigos, esto no tiene nada que ver con el ejercicio rutinario, con la actividad física, que es absolutamente necesaria también. Es que hay que entender que los huesitos también se gastan. Exacto. Y la condromalacia, además, de primer, segundo grado, el tratamiento es terapia física y fortalecimiento muscular. Hay que hacer ejercicio. Si no fortaleces, va a seguir desgastándose esa articulación. Porque, claro, fortaleces otros músculos que suplan la debilidad de los músculos que te están causando este problema. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, por eso, el ejercicio es importante. Lo que también es importante es el diagnóstico precoz. Y para eso, usted tiene que acudir a un médico especialista. Un dolorcito de rodilla lo puede tener cualquiera. Pero si ese dolor dura 1 semana, 2 semanas, hágase ver. Porque después va a tener, en lugar de una rodilla mal, las 2. La prevención es lo mejor, doctor. Mientras podamos llegar a un diagnóstico temprano, las soluciones es una gama de alternativas, pero cuando ya se complica, solamente quedan 1 o 2 alternativas y no son las más
baratas y son las que van a recuperar el 100% un paciente. Le agradezco muchísimo al doctor Felipe Cabell. Muchísimas gracias, queridos amigos, ustedes. Espero que este tema haya sido de su interés. Nos vemos enseguida. No se vayan. Bienvenidos y muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. Estamos en nuestro consultorio con el otorrinolaringólogo. Ajá, esta palabrita que para algunos puede resultar un poco extraña, oído, nariz y garganta. Especialistas en oído, nariz y garganta. El día de hoy nos acompaña el doctor José Araníbar del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el conocido Hospital del Niño. Amigos, vamos a tratar un tema sumamente frecuente, a veces más en esta época, que se trata de la sinusitis crónica. ¿Qué significa sinusitis? Itis, como hemos dicho, es el sufijo para todo proceso inflamatorio. ¿Pero qué se inflama? Se inflaman unas cavidades llamadas senos. Y por eso el nombre es sinusitis. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Encantado. Doctor, ¿cómo puede ser que se inflamen unas cavidades que están ahí a propósito? Tienen una aereación, deberían estar desocupadas, deberían estar vacías. Pero tenemos unas cavidades especiales acá y unas un poquito más atrás. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Las cavidades, la nariz y los senos paranasales son muy importantes. Es la puerta de entrada del aire hacia nuestro organismo. Y la nariz tiene una función importantísima, la de filtrar el aire. Recuerda que todas esas noxias, el polvo, la tierra, bacterias, todo lo que se encuentra en el ambiente, ¿no?, va a querer ingresar a nuestro cuerpo cuando aspiramos el aire. Cuando inspiramos, nuestra nariz tiene que filtrar ese aire, pero no solamente lo filtra, también calienta, humedece y tiene la función de producir moco con lisocimas que matan bacterias. O sea, la nariz es muy importante. Ahora, algo que os he mencionado que es muy importante, que son los senos paranasales. Gracias a los senos paranasales, la cavidad nasal, la nariz, la cabeza en general, llega a pesar menos. Porque si no, imagínate la cantidad de hueso denso que tendríamos y no podríamos soportar la cabeza. Segundo, en esas cavidades se produce al día entre 750 mililitros hasta 1,5 litros de moco por día. Entonces, es muy importante la fosa nasal y los senos paranasales. De acuerdo, doctor. Y estos senos paranasales están recubiertos justamente de un tejido llamado mucosa. ¿Y qué produce el tejido llamado mucosa? Moco. Pero cuando se inflama, produce demasiado moco, ¿no es cierto? Y eso puede taponear estos espacios que deberían ser libres. Exacto. ¿No? Sí. Es increíble, pero las cavidades son espacios bien grandes. Pero la comunicación entre esas cavidades, o sea, los senos paranasales y la nariz, son espacios o puentes muy pequeñitos, que miden más o menos 3 milímetros. Entonces, basta con que haya una gripe o una inflamación para que estos senos se cierren y todo ese moco que se produce por día no pueda salir. Y es como que, imagínate, que como todos los días se produce moco, esa cavidad va acumulando, llenándose de moco hasta llegar al momento en que quiere explotar de la cavidad ósea hacia alguna parte que está cerca ahí, sobre todo los ojos. Mira lo importante, ¿qué es lo que está cerca de los senos? Los ojos, a los lados del seno etmoidal. Hacia arriba está la base del cráneo, el piso del cerebro. Hacia atrás se encuentra el clivus. ¿Qué es lo que se encuentra en el clivus? El bulbo, el tronco encefálico. O sea, son estructuras muy importantes. Muy importantes. Como todo líquido que se encuentra atrapado sin fluir, que no fluye, es muy factible que se infecte. O sea, para que, por ejemplo, señor, un río que fluye
y un charco que no fluye. ¿Cuál es más limpio? El río que fluye, ¿no es cierto? Claro, si es que está obstruido y por la cercanía de una flora bacteriana que tenemos normal, puede haber un desequilibrio y esto puede generar que se inflamen por dentro estos senos paranasales. Doctor, para que nuestros amigos se den cuenta y tengan una idea dónde están los senos paranasales, nos podemos ver una imagen que tenemos ahí, por favor. Adelante, doctor. Una foto bien característica, doctor, ¿no? Pero acá nosotros, miren ustedes, amigos, ven que hay algo que está y que no debería estar. Y encima con nivel, ¿no es cierto? Hay un nivel. Eso es sinusitis. Sí, eso es, nosotros le llamamos la presencia a un nivel, esa imagen muestra la presencia a un nivel hidroaéreo, ¿no? O sea, ese nivel, que es como que si uno virtiera líquido en un vaso, se ve un nivel. Entonces, esa cavidad, esos senos, ¿no? Los senos paranasales, como bien su nombre lo dice, se encuentran alrededor de la nariz y todos deben de confluir a la nariz. Entonces, tenemos básicamente 4 senos importantes, todos son pares. Los senos maxilares que se encuentran debajo del ojo, los senos frontales, como bien lo están mostrando ahí, que se encuentran justamente por arriba del ojo. Hay unos senos etmoidales que se encuentran entre los ojos, que son anterior y posterior, y hacia atrás del ojo y hacia adentro se encuentra el seno esfenoidal. Todas estas cavidades drenan en forma conjunta hacia la nariz. Por esos orificios. Óseos, ¿no? Así es, perfecto, por esos orificios. Ahora, por ejemplo, y hay un signo muy característico, doctor, que cuando uno está con estos senos inflamados, haces así, bajas la cabeza y sientes que se te va a salir los ojos por ahí, ¿no es cierto? Y ese es muy característico, doctor. Gracias. Cuando uno le pregunta al paciente que está con dolores crónicos de cabeza, a veces se le echa la culpa a la muela, a veces se le echa la culpa a un montón de cosas y resulta que todo es una sinusitis. Es muy frecuente, doctor. Es muy frecuente, es un signo muy frecuente que uno trata, como bien lo dijiste, uno trata, a veces el paciente no lo manifiesta y uno al decírselo rápidamente recuerda, sí, doctor, eso es lo que me pasa, ¿no? Como otros síntomas que seguro que vamos a conversar en un momento. De acuerdo. Doctor, esto primero se descubre por historia clínica, antecedentes, cuadros de alergia, rinitis alérgica crónica, que son personas que tienen mayor facilidad para que se produzca este edema, esta hinchazón de la mucosa. Y ese puede ser la partida. Pero de ahí existen un montón de cosas. Un resfrío puede generar una sinusitis. Sí, actualmente, según la nueva clasificación, ¿no? La guía que han hecho una reunión de expertos, rinólogos y de pólipos nasales, han hecho una guía que se llama el EPOS. El EPOS se va actualizando. El anterior fue el penúltimo fue el 2012. El último ha sido justamente, empezó en pandemia, el 2020, ¿no? ¿Y ahí qué hacen? Hacen un consenso y hacen una guía. En esta guía ellos nos refieren que dentro de la rinosinusitis aguda, porque hay aguda y crónica, ¿no? Y que lo diferencia un tiempo, 3 meses, antes de 3 meses, aguda, después de 3 meses es crónica. Dentro de la sinusitis aguda nos habla básicamente de 3 tipos. La que has mencionado, que es la rinosinusitis viral, que son los resfríos comunes. Luego tenemos la rinosinusitis postviral, que es la misma, pero que en vez de irse al 4º o 5º día, se exacerba. Y la última, que es la tercera de la rinosinusitis aguda, es la rinosinusitis aguda bacteriana, que es la peor de todas. Es la peor porque además es difícil que el antibiótico, el tratamiento, llegue a esa zona y a veces tiene que ser por periodos largos el manejo de este tratamiento. Así es. A veces, antes de pensar en una cirugía, uno trata de agotar los medios con medicamentos antibióticos para eliminar la infección antes de entrar a una operación. Y la operación consiste en drenar, básicamente, doctor. El concepto real de la cirugía va a ser tratar de abrir ese ostium. Como ese ostium tiene 3 milímetros y está cerrado por cualquier cosa, lo inflama y lo cierra. Lo cierra. Entonces, el objetivo de la cirugía es aperturar, ampliamos los ostium y así aseguramos que
haya un drenaje. Que el drenaje continúe, que ese río se siga dando, porque la velocidad, porque la dirección del flujo de moco siempre es del fondo del seno hacia ese ostium, hacia esa cavidad, para que salga la nariz. Y después, si es que eso no se soluciona, uno comienza a tragarse los moquitos, pues. Y esa es otra de las cosas que además es parte importante. Amigos, cuando una persona está con esto, hay ciertas indicaciones que uno tiene que seguir, ¿no es cierto? Primero es acudir a un especialista, que a través probablemente de imágenes pueda verificar que efectivamente no hay la aireación correspondiente y que están ocupados los senos paranasales. Sí, exactamente. Ahí, como bien lo han mencionado, siempre esas cavidades deben estar limpias, llenas de aire, porque la mucosa de la nariz, de los senos paranasales, es diferente a cualquier tejido de nosotros. Esa mucosa recibe el oxígeno por intercambio gaseoso directo. O sea, el aire que llegue por la nariz al seno es repartido a la mucosa del seno y se nutre. En cambio, ¿no? Cualquier otro tejido recibe el oxígeno por la sangre. Entonces, si es que no llega oxígeno, esa célula se va a inflamar, poco a poco va a empezar el proceso de inflamación, libera toxinas hacia afuera, hay una inflamación constante y secreción constante y noxa de esa célula. De esa célula y que termina malogrando el tejido, el tapiz. Lo que tapiza este sitio, que son importantísimos. Es una mucosa muy particular. Doctor, qué rápido se nos acaba el tiempo para hablar de esto, pero en verano hay, incluso por el uso de las piscinas, el cloro, la inflamación, el hecho de sumergir la cabeza en el agua, generan más número de casos de este tipo, ¿no es cierto? Efectivamente. Lo mencionaste al principio, los pacientes que son alérgicos, ¿no? Ya tienen una inflamación previa. Claro. Ya están inflamados, ¿no? Entonces, a esta inflamación le agregas el contacto con sustancias tóxicas como el cloro que está en la agua de las piscinas y le va a producir mayor daño y el cierre de estos senos y por ende la sinusitis. De acuerdo. Bien, amigos, mire, hemos tocado un tema que es muy frecuente. La verdad es que si usted no respira bien, y la idea es, pruebe con un lado, pruebe con el otro, a ver si siente la aireación que debería haber. Si a eso se agrega un dolor de cabeza que va tipo vincha, pero por encima de la nariz, así, que hay presión cuando baja la cabeza, acuda a un médico especialista, porque podría estar tratándose de un caso de sinusitis crónica y a la larga está afectando seriamente su salud. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Exacto. Amigos, muchísimas gracias. Ha sido nuestra consulta otorrinolaringológica. ¿Está bien? Con el doctor José Araníbar del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Muchísimas gracias. Vamos a regresar con más temas importantes. No se vayan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, nuestro consultorio dermatológico, con la gran ayuda de mi buen amigo el doctor Francisco San Martín Tudela, médico dermatólogo. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias por estar acá. Y quiero hacer una breve introducción a este bloque, porque se trata de un paciente que tuvimos oportunidad de ver hace ya un tiempito, y que resulta que este verano tuve otro caso. De una circunstancia que es a veces realmente poco frecuente. No creo que muchas personas hayan tenido la oportunidad de ganarse con esto. Vamos a decir que es una experiencia en realidad que llama mucho la atención, pero luego de haberla visto por primera vez, justamente enseñada en un paciente del doctor San Martín, que tuvo la gentileza de llamarme a su consultorio, estábamos muy cerquita, pudimos ver un gusanito en movimiento por debajo de la piel. Uy, usted dirá, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó?
Y efectivamente son casos de una zoonosis, podría ser, porque resulta que uno por comer carne cruda, a veces de pescado, de no muy buena procedencia, por ejemplo, que ya vienen contaminadas con ciertas larvitas y que han logrado pasar del tracto digestivo, no sé cómo, a la superficie de la piel. El doctor San Martín nos lo va a aclarar. Bienvenido, doctor San Martín, muchísimas gracias por estar acá. De nada. ¿Cómo algo que comiste llega a pasar a que se vea? Y ahora vamos a ver, amigos, unas imágenes, por favor, no se vayan. Miren lo que vamos a ver, no se ve todos los días, pero existe. Y hace poquito he tenido un caso, hace unos 4 o 5 años tuve otro caso, vimos con el doctor San Martín otro similar. Coméntanos, por favor, doctor San Martín. Bueno, cuando ingieres un quiste, una de estos gusanos, Quiste viene a ser como un huevito. un quiste es como un huevito, correcto, que ha contaminado a un animal y te lo has comido crudo, porque en general lo que se cocina mata a todos los parásitos, por eso se recomienda el cerdo, por ejemplo, cocinarlo bien para no tener triquina, ¿no? Bueno, este es otro parásito que uno puede consumir el huevito y mientras pasa por el tracto intestinal y es absorbido, el quiste va desarrollándose y se va convirtiendo en una larva tan chiquita que puede atravesar las paredes de los intestinos, del órgano, de la dermis y llegar hasta la superficie de la piel, así como a cualquier otro órgano. O sea, bucea. Bucea y pasa a través de los tejidos, sin dañarlos. Así es, sin dañarlos. Hasta que llega a la piel. Y cuando llega a la piel empieza a recorrer, a seguir un tracto que después de un tiempo la piel reacciona de manera alérgica, digamos, porque se produce una eosinofilia, que es una reacción alérgica a un cuerpo extraño, y se forma el trayecto del recorrido del gusanito. ¿Que busca salir o quiere quedarse ahí? Que está circulando mientras va madurando. Mientras va madurando se convierte en adulto. Que en el humano, por suerte, no llega a multiplicarse y a volver a poner más huevos. En este caso. Aquí ya es el que va madurando y llegó a ser adulto y ahí sigue circulando hasta que en algún momento muere. Pero puede morir y formar un quiste dentro de cualquier órgano. En los pulmones, en el cerebro, en el hígado. Y uno lo ve pasar por la piel muchas veces. Y cuando está en la piel es cuando uno se da cuenta de que hay algo ahí. Entonces hay que hacer algunos análisis para confirmar la sospecha de la parasitosis y en el interrogatorio preguntar qué cosas ha estado comiendo y ver qué factores de riesgo ha tenido. Porque hay que mencionar que hay 2 tipos de larva migrans. Hay una que te lo comes, el quiste, y hay otro que entra directamente por tu piel. Por la piel, yo he visto alguna vez eso, la piel, por heces en la selva, ¿no es cierto? Así es. Que pueden entrar y migrar ya como Ahí ya gusanito. está, así es, ahí ya está el gusanito que se mete y ese se llama ancilostoma. Ese gusanito se llama ancilostoma. El otro es el natostomiasis. El natostoma es el que te comes, el ancilostoma es el que entra por tu piel. A estudiarlo. Y migra, por eso se llama migrans. Entonces es una larva migrans, en realidad. No estamos refiriéndonos a una enfermedad, es una larva Literal. que migra. Es correcto. Miren ustedes, amigos, por favor, en esta imagen o estas imágenes, porque una vez hicimos una especie de experimento con mi jefe querido, el doctor Jaime del Castillo, tratando de buscar al gusanito. Vamos a ver esto, porque esto, en verdad, le va a parecer súper interesante. Pancho, ¿podemos pararnos, por favor? Adelante con la imagen o las imágenes que te... ¡Mira eso! ¡A su diablo! Ya, ahí está. Esto comenzó como una ronchita. Y de repente la ronchita empezó a seguir un trayecto serpiginoso, que es el término para... De serpiente. Que va haciendo curvas. Y llega a tener un punto más inflamado que el resto. Entonces se supone que esa ha sido la última posición o probablemente ahí esté el parásito en ese momento. Este no es el parásito. No. Ese Ese es el camino. trayecto Correcto.
y en el trayecto ha generado una fibrosis reacción. por donde pasó. Una reacción inflamatoria alérgica. Una paniculitis, en realidad. Una inflamación profunda. Y eso Si es yo exactamente agarro, lo que por deja. ejemplo, que es lo que tratamos de hacer una vez con mi... corto acá, no voy a encontrar la larva. No. Puedo encontrar un tunecito. Está en el último extremo, en el extremo más reciente. Incluso uno de los primeros tratamientos antes que se descubriera era congelar con nitrógeno líquido el extremo. Entonces podías matar así el parásito. Hasta que ya se descubrió que parásito, unos dermatólogos e internistas muy conocidos en los años 80 hicieron un estudio y descubrieron qué parásito era, el natostoma. ¿De qué tamaño es el gusanito? 1 o 2 milímetros. 2 milímetros. 1 o 2. O sea, no es imposible agarrarlo, pues, o sea, no se puede. ¿No? Ahora, lo que es increíble, amigos, es que el tratamiento es básicamente muy sencillo. Es un antiparasitario ya archiconocido que se llama ivermectina. La Ya. famosa ivermectina. Y antes de la ivermectina se usaba otro con bastante frecuencia que se llama albendazol. Son los nombres genéricos, ¿no? Ajá. El albendazol tenía la particularidad que si tenías este parásito, por alguna razón lo hacía ascender hacia la superficie de la piel. Y así fue como pudieron encontrarlo. Mira, acá está mucho más marcado. Ya casi una queloide, ¿no? Acá está, parece un queloide. Y el parásito no es todo. No. Ese es el parásito es trayecto chiquitito, que ha chiquitito. ido el parásito. El parásito, Ha ido, el parásito mide 2 milímetros. Sí. De acuerdo. Y en este caso está en la piel. El tratamiento incluso puede ser una dosis o una pastilla Sí, del y se antiparasitario. acabó. O sea, Así es. por favor, vamos a ver. Impresionante, ¿no? No. Qué tales imágenes, te felicito en realidad. Pero vamos a ver que 2 dosis de albendazol, por decirlo ya, Ujú. 2 pastillas de albendazol o 2 dosis de ivermectina, que es en gotas, Correcto. que se toma 1 por kilo de peso, Una gota por kilo de peso. 1 gota por kilo de peso, se acabó. Sí, mata. Pero puede quedar picando el trayecto, ¿no es cierto? Eso es algo que alguna vez hemos comentado. Se puede demorar varias semanas en desaparecer la reacción alérgica que ha habido al paso del parásito. ¿Qué te altera del hemograma? ¿Qué te altera? ¿Qué buscas en los análisis de laboratorio? Básicamente eosinófilos y inmunoglobulina E. Que es la reacción alérgica, Correcto. básicamente. Pero no se puede identificar exactamente el parásito. No, salvo que no vale la pena, pero salvo que hagas una biopsia de la zona y tengas la suerte de que el parásito todavía está ahí. Y así fue como lo descubrieron, hicieron el artículo en la revista. Coméntanos eso, por favor, que es muy bonito porque es la historia de un gran dermatólogo, además patólogo, ¿no es cierto? Correcto. Buen amigo. Sí, Correcto. coméntalo, por favor. Hicieron el estudio varios doctores dermatólogos de la época, entre ellos el doctor Bravo del Hospital Cayetano Heredia, que es dermatopatólogo. También ¿Tu papá? mi papá no fue de los que hizo el artículo, pero un socio de mi papá, Alejandro Morales, también fue de los que lo descubrió en primer lugar en el año 87. En el año Me 87. acuerdo porque estaba en la universidad. De acuerdo. Entonces hicieron el artículo y lo publicaron y tuvieron la suerte que en las primeras biopsias no encontraron el parásito. Y se descubrió como una paniculitis migratoria, porque no se había detectado todavía que el parásito lo ocasionaba. Hasta que en otra biopsia descubrieron el parásito y pudieron verificar cuál era, que en este caso era el natostoma. Natostoma. O sea, ya se conoce como natostomía ciscutánea. Natostomía ciscutánea, casos hechos acá, descubiertos con trabajo científico acá en el Perú, por médicos, dermatólogos de muchísima experiencia. Queridos amigos, solamente para entender un poquito la complejidad de la piel, pero también entender que existen algunas variaciones, algunas enfermedades que nos llaman la atención hasta ahora y que siempre la medicina, la ciencia, es una aventura. Es una aventura que gracias al conocimiento médico va en beneficio, el conocimiento médico a favor y en beneficio de todos nuestros pacientes. Pacho, muchas gracias por este tremendo caso y gracias, queridos amigos, a ustedes. Hay que tener cuidado siempre. Un cevichito de buena procedencia,
de buen pescado, un cevichito bien preparado, de gente que conoce, especialmente evitar aquellos pescados que están muy en la superficie, cerca a los desagües, que ahí es por donde pueden estar contaminados. ¿De acuerdo? Y si no, con toda justicia, básicamente cocine bien su pescado, su pollo, su chancho, etcétera. ¿De acuerdo? Amigos, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y muchas gracias por seguirnos siempre a esta hora del día, de 2 a 3 de la tarde, aquí en IRTP, Canal 7.